Qué loco esto, ¿no? El Gato y la Caja es una editorial, es una usina de contenidos, es una productora audiovisual. Para mí es como un gran artefacto que transforma ciencia en historias, ¿no? Era Me un encanta. artefacto conformado por muchos humanos y entre ellos Lupe Sendra, que nos acompaña hoy y que nos vino a contar algo de lo que hacen en El Gato en la Caja, en particular algo en donde ella tuvo algo que ver. Hola, Lupe. Hola, Vale, ¿cómo estás? Me gustó mucho lo que dijiste de esta definición híbrida del proyecto. Y sí, es un poco así como decís, las historias son un buen motor para llevar más ciencia a más lugares y a más personas, así que es definitivamente una herramienta que usamos en nuestro proyecto. Bien. Sí, de hecho busqué a ver cómo se definía el proyecto a sí mismo y encontré cosas muy interesantes, definiciones muy interesantes, pero no una definición de tipo de organización. Por eso lo pensaba, lo expresaba de esta forma, pero decía, ¿cómo le digo a alguien, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué se dedica el gato y la caja? ¿Y vos cómo Sí, dirías? ¿A qué se dedica? creo que está muy, digamos, relacionado a su misión. Me parece que la misión, o sea, creo que el porqué y la misión de una organización o de un proyecto o de una persona está antes que el cómo, ¿no? Después el cómo se traduce según la estrategia que sea más conveniente para determinados objetivos, pero la misión siempre es como la misma, ¿no? Eso es lo que hace que una organización o un proyecto dure y sea el mismo en el tiempo. Entonces, en este caso, podemos decir, bueno, sí, la misión es llevar más ciencia a más lugares, a más personas, y después hay distintos cómo, puede ser desde un sitio web con notas, puede ser en experiencias digitales, interactivas, puede ser a través de libros. Eh, entonces, bueno, ahí es donde se arman como multiplicidad de formatos y de equipos también. Y entre esas multiplicidades hay dos podcasts, ¿no? Uno que es breve podcast anecdótico de la ciencia, que es un episodio único. Y luego 118, el Eh, universo en una tabla, que son 5 episodios. ¿Es así? sí, en Breve Podcast en realidad fue un proyecto que era empezó siendo un podcast semanal y luego se transformó en diario, iba cambiando el formato según digamos, el desarrollo de la pandemia, porque quien está a cargo del podcast, digamos, el narrador, es un virólogo que nos acompaña en nuestro equipo. Entonces, según el grado de desarrollo de las novedades de la pandemia, se cambiaba la frecuencia y el formato del podcast. Y efectivamente, bueno, después tenemos el que nos convoca hoy, 118, y tuvimos también algo interesante como proyecto, porque fue un objetivo bastante distinto. O sea, el breve podcast, el objetivo, de alguna forma, era como dar un acompañamiento a la comunidad en un momento de alta incertidumbre, donde la misión de El Gato y la Caja estaba muy cercana a la problemática social, ¿no? Entonces estaba bueno como dar eh, como ese acompañamiento en un momento de tanta incertidumbre. Después eh, hicimos
podcast unitario que se llamó Emma, que fue como un episodio, una historia, una narración, como precuela o spin-off de una novela que editamos, que se llama Misterio de Invierno, de Juan Cruz Balián, y eso funcionó así como, de alguna forma como herramienta promocional de, de Misterio de Invierno, eh, con esta visión puesta, ¿no? En lo atractivo de los formatos audiovisuales, en este caso audio, y también como esta manera, como con la visión de convocar a más lectores a leer ficción, ¿no? Con un formato tan accesible como es el podcast, que de repente tiene como una barrera de acceso bastante baja, porque uno se lo pone mientras cocinas y de repente te enganchaste con una historia y vas a leer una novela, que quizás es algo que no haces normalmente, y ese un poco era como el objetivo, además de el objetivo narrativo, ¿no? De ampliar ese universo que estaba en la novela. Y después, en el caso del 118, que bueno, yo lo tengo todo marcado con mis banderitas porque es un libro que trabajé mucho. Este es un libro bastante híbrido, es un libro de diseño porque tiene, como cada elemento de la tabla periódica tiene un póster diseñado, y es un libro bastante híbrido porque tiene mucha presencia del diseño, eh, tiene cada elemento de la tabla periódica, tiene una narración, escrita por personas muy distintas, hay desde químicos hasta sociólogos, poetas, cada uno como interpretando ese elemento desde su perspectiva profesional. Y después tiene tres notas específicas de realmente como ciencia pura y dura química, tipo el electromagnetismo y configuración atómica y cosas así, eh, que bueno, es una herramienta pedagógica bastante interesante. Muchos profes de química, ¿viste? Nos aman un poco por eso. Entonces, bueno, era como también esta, digamos, como un libro que es un puente entre algo que de repente parece muy hostil y muy carente de historias, para las personas que obviamente que no estamos metidas en la química, y de repente enlazar eso con que en realidad cada elemento lo descubrió un loco, porque eran locos, locos haciendo soluciones de cosas radioactivas y poniéndose en peligro por, porque la curiosidad superaba cualquier cosa para ellos. Así que, bueno, como un poco hacer ese puente. Y en el caso del podcast, lo que nos pasó fue que estábamos de vuelta, ¿no? Como pensando en cómo llegar a más personas, porque los libros son maravillosos, y creo que en eso seguro que estás de acuerdo conmigo, pero también es verdad que lamentablemente muchas veces hay como una barrera, hay muchas barreras de acceso a los libros, ¿no? Y una de las barreras es el hábito, ¿no? De las personas, me parece. Hay personas que no leen, y no leen porque piensan que no es para ellos. Entonces, quizás como esa era una de las primeras barreras que quizás desde nuestro lugar, que no es el lugar del Estado, que puede hacer como formación de público, ¿no? Desde nuestro lugar, esa era como una manera es una manera de llegar a nuevos públicos, como personas que de repente tienen la educación, tienen la posibilidad económica de comprar libros, tienen tiempo disponible, pero de repente no se sienten como interpelados por el género. Entonces el podcast puede funcionar ahí como una suerte de transposición mediática que como que traccione hacia otro tipo de discurso, que obviamente permite otras cosas, ¿no? Porque los libros tienen como permiten otro tipo de tiempo de reflexión entre tantas cosas.
Así que bueno, ese fue como digamos, el porqué Ujú. de De este proyecto. 118 Exacto. en podcast. Ahora, cuando decidieron finalmente encarar 118 en transformarlo en podcast, se, se hace a su vez una nueva antología, ¿no? Se Sí, eligen 3 historias. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué esas? sí, exacto. Bueno, eh, hubo varios criterios, la verdad, que ahí en esa selección se solaparon varios criterios. En general, creo que nosotros no trabajamos tan así. Nosotros en general trabajamos más con esto, ¿no? Como hay un objetivo y un criterio y es muy claro el resto del proyecto, cómo se desenvuelve en relación a eso. En este caso, lo que pasa también es que hay muchas como capas que atender. Por un lado, obviamente como lo más básico es la relevancia o la popularidad de un elemento en la tabla periódica, como de repente no vas a hacer, como no, había cosas que tenían que estar, el sodio es como muy importante a nivel biológico, entonces tiene que estar. Pero de repente, y no sé si te voy a hacer sobre el tungsteno, eh, porque de repente ni sabes qué es un elemento. Entonces, Ujú. ese fue como un primer criterio muy básico. Después había obviamente un criterio narrativo, porque el producto final iba a ser una narración, eh, entonces que tenga calidad narrativa. Obviamente la selección que nosotros editamos, la editamos porque creemos en todos los textos que editamos, pero bueno, también hubo ahí como una cosa así más caprichosa de nuestros favoritos y un poco también fuimos por ahí como un criterio. Eh, y también como su capacidad para ser traspolados a otro canal o formato. Bueno, ahí se me mezcla todo, pero sí, se entiende, ¿no? Porque pasa de un Sí, texto sí. escrito a hacer un audio y todos los textos no se permitían, ¿no? Eso. Entonces, lo que hicimos fue realmente elegir historias. O sea, lo que eran más parecidos a un cuentito de repente, si te fijas. Eh, a mí uno de mis favoritos es Tantalio, y es un recuentito. Sí. Ese lo escribió un bioquímico, o sea, una persona re de la ciencia que está en el laboratorio todos los días y escribió una narración que lo podría haber escrito un escritor con su remate, todo. Entonces ahí también ese fue otro criterio que usamos. A mí, una de las cosas que me preguntaba era cuál era como cuando hacían esa selección y cuando decidieron hacer este podcast, ¿cómo se imaginaban esa escucha? Si como Mm. picoteo o como álbum. Ay, qué buena pregunta. Bueno, hay algo ahí que es como, ¿cómo te puedo decir? Como difícil de diseñar, ¿no? Porque como creo que eso es lo que más a criterio de quien escucha está, ¿no? Como escuchamos también los discos en Spotify, que de repente escuchas una canción o escuchas todo el disco y es como imposible de diseñarlo. O te Em, haces tu playlist, llamale antología, ¿no? re. Diversa, con uno de acá y uno de allá. Pero creo que me parece que la gente escucha como seguidos. O sea, si te sentís convocado al ser tan cortitos, es Ujú, porque duran 3, 4 minutos, ujú, entonces me parece que se presta, ¿no? A escuchar varios seguidos si el primero te convoca. ujú. Sí, totalmente, totalmente. Y en esto que decís de la transformación a la oralidad,
hubo mucha transformación. ¿Cómo fue ese proceso? Ujú. Bueno, ahí el trabajo lo hizo uno de nuestros editores del equipo. em, bueno, él siempre es como el guardián de que las cosas estén bien narradas y que se entiendan y que tengan que ver con el formato, ¿no? Porque no es lo mismo una nota en un sitio que un libro, que un audio. Entonces, en este caso, o sea, se respetó eh, muchísimo ¿no? el original, pero se hicieron ediciones que tienen que ver con cosas que en el formato de la escritura son perfectamente legibles y comprensibles, pero en la narración quedan muy artificiales, de repente eh, parentéticas, ¿no? Que interrumpen mucho y que son muy artificiales en el Ujú, discurso oral, que se cambian a de repente dos oraciones, ¿no? ujú, Coordinadas, o una oración subordinada, que es mucho más natural, pero ujú. fue digamos, atendiendo la redacción que sea comprensible en la escucha. Me parece alucinante. La otra cosa que está muy presente, la verdad que lo quería comentar ahora, eh, que me llama la atención, es el hecho de trabajar con 90 autores y la definición de que el proyecto es un proyecto colaborativo. Realmente 90 autores es mucha colaboración, pero hay Sí. todo un espíritu ahí de una forma de trabajo muy interesante y generadora de cosas, pero también muy difícil. Digo, hay que coordinar todo eso. Sí, 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 sí. O sea, me parece que a nivel como filosófico quizás o epistemológico es interesante porque son 92 autores de distintas formaciones y distintos caminos profesionales. Entonces, está bueno, ¿no? Como me parece que algo que atraviesa bastante el proyecto es la idea de borrar un poco esos límites, ¿no? Que a veces quedaron muy viejos, pero bueno, a veces lamentablemente siguen, como de sos de las humanidades o sos de las ciencias, ¿no? Y como ver que en realidad es el interés que te genera el mundo y la capacidad de expresar eso y comunicarlo más que otra cosa. Entonces ese trabajo interdisciplinario está bueno también para como que todos nos sintamos convocados por el discurso científico, aunque o sea, vengas de donde vengas, eso está bueno. Y después, bueno, sí, a nivel coordinación fue trabajo, obviamente, no te voy a mentir, fueron muchos mails, pero fue mucho más ameno de lo que uno podría pensar. Bueno, muchas gracias, Lupe. Gracias, Vale. Hasta la próxima.